serie Códigos Secretos. Y hoy tenemos un tema muy interesante. Es el número 6 de esta serie Códigos Secretos en la oración. Cada código está debidamente estructurado y también está intrínseco en muchas porciones de la Biblia de acuerdo al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y prácticamente muchas de estas cosas fueron desarrolladas, enseñadas y observadas por el mismo Señor Jesucristo. Así que yo le voy a invitar para que lea en Filipenses capítulo 4, versículo 8 y 9, lo que escribió el apóstol Pablo, y dice así: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si alguna alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz será con vosotros. Amén. Pueden sentarse entonces, y que la palabra del Señor pueda ser de bendición en su interior. Como en esta serie estamos enfocando específicamente algunos aspectos en los códigos secretos en la oración, el siguiente código, número 6, después de la introducción, es pensamientos en la oración. Porque una razón para la oración está en los pensamientos y hay que declararlos. Para la oración es bueno enfocarse en los pensamientos que se cultivan en nuestra mente, pero obviamente que sean el resultado de los nutrientes del conocimiento de la palabra de Dios. Cada día en un texto bíblico, en una porción de la Escritura, usted puede adquirir pensamientos de la vida y de lo que es el propósito y la voluntad de Dios para su vida. Porque yo pudiera leer este texto de esta manera: todo lo que es real, sincero, justo, puro, amable, digno, virtuoso y elogiable se origina en Dios y es transmitido a través de las Escrituras. Porque ningún pensamiento viene así de la nada. Siempre tiene que haber una influencia que haga un cultivo en nuestros corazones y que esto en su debido momento tenga una reproducción. Por eso, quien no se llena de los pensamientos de Dios tendrá los suyos y otras fuentes que también pueden ser espurias que lo aturdirán. ¿Acaso no oímos a veces en nuestros pensamientos voces que nos hablan? Y muchas veces son susurros y en otras ocasiones quizá son tonos fuertes, pero no son precisamente pensamientos puros. Hay algo que siempre aturde nuestra manera de pensar y eso es lo que hay que desechar. Porque todos los pensamientos que pululan en cualquier cabeza y en las conversaciones internas del ser interior deben ser discernidas. ¿Sabe qué significa eso? Deben ser coladas, deben de pasar por el examen debido, porque somos seres inteligentes y sabemos que los pensamientos de nuestro corazón pueden causar un impacto en nuestro interior. Si tan solo entendiéramos, hermanos,
que ese mismo coloquio personal interno. ¿Cuántos hablan aquí a veces consigo mismo? Aunque usted no se dé cuenta, eso sucede todos los días. A veces estamos en una comida con mi esposa y estamos callados los dos, no teniendo ningún teléfono ahí que pueda interrumpirnos. Estamos nada más comiendo y de repente ella me pregunta: ¿en qué estás pensando? Y es una manera de conversar y de iniciar un diálogo. Entonces le digo con sinceridad lo que estoy pensando. A veces estoy ahí, pero mis pensamientos me tienen en otro lugar. Y no creo ser el único en esa condición. Por el hecho de que en ocasiones, como le decía, tenemos un coloquio personal interno. Mi madre era una que hablaba a veces sola por mucho tiempo. Yo la observaba si a veces estaba en la cocina o estaba limpiando o tal vez en la pileta lavando algo, me daba cuenta que ella hablaba y se le podía escuchar. Y cuando veía la silueta o la imagen de alguien alrededor, ella se callaba. Pero es muy común eso en muchas personas, y aunque a veces no emitamos palabras, siempre nuestros pensamientos, repito, pululan en nuestras mentes. Pero creo que sería mejor si lo que pensamos, lo pensamos porque viene de la palabra de Dios. El salmista dijo, Salmos 94, 19, en la multitud de mis pensamientos dentro de mí, tus consolaciones alegraban mi alma. ¿No dicen amén? Amén. ¿Se da cuenta que el salmista está en esa misma condición humana como nosotros? Muchas veces esos pensamientos que tenemos nos animan de tal manera que hace que brote una sonrisa en nuestros labios. ¿Por qué? Porque aquello está como dándonos esperanza, como que está anímicamente levantando nuestro espíritu. Y de alguna forma nos sentimos como preparados, capacitados para enfrentar lo que viene. Puede ser un día difícil. Puede que falten muchas horas para que termine una jornada de trabajo, o quizá una entrevista, o tal vez alguna conversación con alguien, pero cuando llega el momento de pensar algo positivo en la palabra de Dios, tendremos consolación y alegría de parte del Espíritu de Dios. Amén. Amén. Los seres humanos, como nosotros, muchas veces estamos sofocados, ofuscados y hasta cansados por malos pensamientos. Y esos aturden los corazones. Pero repito, solamente Dios por medio de su palabra puede consolar. Repita conmigo, pensar. Pensar es importante. Es hacer una pausa durante ciertos tiempos durante el día. Es meditar. Es considerar lo que ha pasado y lo que puede seguir pasando. Es traer a la memoria la recapitulación de lo que se ha guardado en los archivos de la mente y el corazón. Pensar, como ahora que está terminando un año recién y estamos iniciando uno nuevo, debemos considerar qué pasó, qué sucedió, por qué algunas cosas fueron tan difíciles, por qué otras fueron más fáciles. Y esta recapitulación de lo que guardamos o atesoramos en nuestra mente nos puede hacer meditar, contar
computarizar, si usted quiere, recordar y calcular la realidad de los hechos vividos en la memoria. Porque hay cosas que recordamos. Mire cómo es la mente humana tan grande, ¿verdad? Como la hizo el Señor. Mucho mejor que una computadora. Porque la computadora, mientras esté dormida y si nadie la activa, no sirve para nada. Pero nuestra mente está siempre trabajando. Y en esas conversaciones con mi compañera de vida, ella me dice que la mente puede retener hasta los olores. Cuando usted abre tal vez una comida que está todavía en la olla y usted puede sentir el olor, usted se puede recordar inmediatamente de lo que tal vez cocinaba su mamá, de tal vez lo que siempre le ha gustado y ahora tiene la oportunidad de olerlo y lo va a comer. Nuestra memoria puede, imagínese, puede tener archivos de colores, de olores, de sabores. Es tan capaz nuestra memoria que definitivamente nos ayuda a tener experiencias del pasado que vuelven otra vez a ser recordadas. La palabra castellana, pensamientos, proviene del griego dialogismo, porque esto significa diálogo o conversación entre dos o más personas. Pero en relación a los pensamientos de nuestro corazón, es un diálogo interior. Lo que puede hablar el ser interno con el ser de afuera, que mira, que oye y que observa todo a su alrededor. Así que nosotros tenemos que considerar que una conversación saludable de tema, conocimiento, hechos, realidades, razones y continuidad de ideas es lo que significa ese diálogo interior. Y nadie de los que está presente escuchándome también en esta ocasión está exento de ello. Todos pensamos y todos recordamos algo de nuestro pasado y también consideramos lo que ha de suceder. La Biblia dice en Lucas 5:22, Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo: ¿qué pensáis en vuestros corazones? Mire cómo el Señor podía penetrar y profundizar con un discernimiento sobrenatural, porque esa es una capacidad espiritual de poder conocer lo que otros piensan. Pero cuando Él pregunta, es porque quiere que ellos tengan la oportunidad con sinceridad y honestidad de sacar a la luz lo que piensan. Y creo que es la parte más difícil para nosotros. ¿Qué pensamos? Y si es posible que lo pongamos en palabras, que lo demos a entender. A veces nos cuesta, ¿verdad? Y creo que no hay ninguno acá que en algún momento se haya sentido intimidado aún por sus propios pensamientos y que diga: ay, Dios mío, ¿qué estoy pensando? Si esto lo supiera fulano, mengano. Y a veces eso nos saca posiblemente una sonrisa tratando de disimular lo que realmente hay en nuestro corazón. Pero por eso voy al hecho de que la lectura profunda del corazón estaba al alcance de Jesús.
Y usted sabe que ya la palabra de Dios es la que puede penetrar y llegar a conocer lo que existe en nuestro interior. Porque puede discernir no solamente los pensamientos, sino también las intenciones del corazón. Y por eso es que Dios habla. Y nosotros no tenemos que, hermanos, sino ser personas maduras que saben que cuando Dios habla, está hablando directamente. No se está dedicando un mensaje a una persona necesariamente, pero aquellos pensamientos que ahora son hechos palabras pueden llegar a descubrir lo que realmente hay en nuestro interior. Claro, sería muy bueno que fuera una palabra profética y que nos dijeran directamente: tú que has pensado, tú que has dicho, tú que has considerado en tu corazón, y que nos digan lo que en realidad solo nosotros podemos saber. Entonces tal vez caeríamos de rodillas, llorando, quebrantados, diciendo: sí, Señor. Pero hermanos, a veces no es así. Pero no tenemos que hacernos los quites. No tenemos que poner una barrera. ¿Me explico, hermanos? Dejemos que la palabra de Dios discierna lo que hay en nuestros corazones y en nuestros pensamientos. Amén. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Porque el Espíritu de Jesús era tan acucioso para discernir la manera de pensar de los hombres. Y aún sin emitir palabras, se puede transmitir pensamientos. Y eso es lo tremendo en nuestro ambiente como seres humanos. Por eso hay que andar, como se dice, con pies de plomo. ¿Qué quiere decir eso? Pues el plomo pesa, ¿verdad? Que los pasos tienen que ser más lentos, más considerados dónde se debe poner el pie. Así con nuestra manera de pensar. No vaya de inmediato con un mal pensamiento. Considere que el lenguaje corporal, con sus gestos y movimientos, pueden dar a conocer lo que realmente se piensa. Porque hay mucha gente que inclusive se ha hecho experto en eso. Especialmente cuando hay los debates políticos. Siempre los noticieros tienen personas que pueden leer el lenguaje corporal. Y cuando una persona tiene cierta clase de movimientos, se toca muchas veces el pecho, se roza las manos, mueve los hombros, qué sé yo. Ellos tienen de alguna manera una interpretación de lo que esa persona está pensando. Pueden decir: está nervioso, no tiene respuesta, está en un momento difícil, la mirada igual, etcétera. Y claro, por supuesto, las palabras. Por eso deben ser coordinadas de acuerdo a cómo pensamos. Amén. La fuerza de la paz es el producto de los pensamientos de fe y confianza en Dios. Usted lo puede leer en Isaías capítulo 26, verso 3. Y mejor si se lo leo directamente. Porque dice así el profeta: tú guardarás o le guardarás en completa paz, cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti se ha confiado. ¿Se da cuenta cómo la fuerza de la paz es producto de los pensamientos de fe y confianza en Dios? Pero esto solo puede venir de la palabra. Si no leemos la Escritura, no vendrán pensamientos de paz.
Por eso los mejores de nuestros pensamientos vienen cuando perseveramos en la bondad, misericordia y gracia que proviene de Dios. Amén. Lea el verso 12 del mismo capítulo 26 de Isaías. Porque dijo el profeta: Jehová, tú nos depararás paz, porque también obraste en nosotros todas nuestras obras. ¿Qué nos depara un nuevo año cuando comienza, por ejemplo? Si viene de parte de Dios, la paz es número uno. Amén. Eso es lo que Dios quiere que alcancemos: paz, tranquilidad, que tengamos realmente una vida que esté confiando en Él. Porque el camino de la paz está dirigido por Dios y hacia Dios mismo, para que tengamos un descanso efectivo de las preocupaciones y las ansiedades del corazón. Hay cosas que a veces nos preocupan tanto, pero si pensamos que no las vamos a solucionar así, entonces vamos a pedir paz, vamos a pedir tranquilidad. Dejemos las cosas al tiempo y esperemos en Dios, que muchas veces Él nos sorprende. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Dios es quien proporciona las oportunidades de paz, aún en circunstancias que ni siquiera imaginamos. Porque no importa lo que venga, si usted confía en Dios, en ese momento tendrá paz. Y la preocupación no será mayor que la fuerza de la paz, como la Escritura nos lo enseña. Amén. Esa fuerza interior es incomprensible. Repito, aún en las circunstancias donde pareciera que no pudiera existir la paz, ahí está. Y vamos a respirar tranquilamente sabiendo que Dios tiene el control. Las circunstancias más abrumadoras pueden ser observadas con la calma que produce la paz del Señor. ¿Se recuerda del ejemplo de Jesús? En Mateo capítulo 8 y en el versículo número 23. Ahí hay una historia desde el verso número 23 hasta el verso 27. Cuando Jesús entró en el barco e iba con los discípulos que le seguían, ya estando dentro de esa barca, dice que fue hecho en el mar un gran movimiento, que el barco se cubría de las ondas. Pero ¿qué dice después de la coma? Mas él dormía. Y por eso sus discípulos llegaron para despertarlo y le decían: Señor, sálvanos, que perecemos. ¿Y qué le dijo Jesús? ¿Por qué tienen miedo, hombres de poca fe? Así que él se levantó, reprendió a los vientos y a la mar. ¿Y qué fue hecho? Una grande calma, bonanza, tranquilidad, después de lo que había sucedido. ¿Quiénes se desesperaron? Los discípulos, mientras que el Señor dormía. ¿Cómo puede dormir alguien tranquilamente si hay olas que se levantan más allá de nuestras fuerzas? Solamente aquel que tiene la paz de Dios. ¿Verdad que sí? Amén. ¿Quiere usted la paz del Señor? Amén. Amén. Bendito sea su nombre.
La paz de Jesús continúa vigente y la quiere transmitir. Permita que esa paz entre a sus pensamientos. Venga lo que venga, su barca va a ser sacudida, pero esté confiado que también Dios le dará a su amado el sueño. ¡Aleluya! Yo lo siento, hermanos, porque es una realidad. Porque el miedo y la turbación siempre perturban mentalmente. Pero cuando está la paz de Cristo, se sosiega. Juan 14:27, en palabras literales de Jesús, dice: la paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo os la doy. ¿Qué dice? No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Amén. El tema no es en sí la paz, porque el código secreto está en los pensamientos. Y en los pensamientos que vienen de la palabra de Dios, recibiremos la promesa de la paz. Vamos a leer también del apóstol Pablo, porque creo que él fue un gran ejemplo por la clase de pensamientos que fluían en su corazón. Y cada vez él era confirmado por el Señor y trasladaba estos pensamientos a través de sus escritos. Él escribió estas palabras en Filipenses 4:7: y la paz de Dios, que sobrepuja todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros entendimientos en Cristo Jesús. Ahí usted puede aplicar pensamientos. Ahora, por supuesto, el tema es códigos secretos en la oración. Y estamos hablando de los pensamientos. ¿Qué tienen que ver si no hemos aplicado la palabra oración? Pero es que cuando vamos al Señor, tenemos que ir precisamente con nuestros pensamientos, tal y como hemos leído. Al Señor le encanta que nosotros le declaremos lo que está escrito, porque Él está comprometido a cumplirlo. Él no se puede negar a lo que ha salido de su boca. Y si usted lo ha creído y viene para confesarlo, para declararlo delante del Señor, Él está comprometido a cumplirlo. Amén. Por eso el Dios de paz, tal como hemos leído, permanece con los que llenan su mente y corazón de los pensamientos que Él nos ha dado. Así que yo le hablo de la mejor actitud cristiana que usted pueda tener. Porque le voy a decir algo que tal vez sea un poco fuerte, pero es una realidad. Hay quienes son muy buenas personas, pero no son buenos cristianos. Y es que no puede ser, ¿verdad, pastor? Eso que usted está diciendo, como si alguien es buen cristiano va a ser buena persona. No, a veces alguien es cristiano, pero no está fluyendo en esta corriente del Espíritu Santo, llenándose de la palabra de Dios. Ese cristianismo puede ser nominal, ese cristianismo puede ser superficial, religioso nada más. No se trata de palabras solamente, se trata de tener la palabra de Dios. Lo decía el apóstol Pedro: si alguno habla
hable conforme a las palabras de Dios. Y eso es lo que hará que el cristiano entonces sea verdaderamente buen cristiano y como efecto también será buena persona. Un buen ejemplo, un buen testimonio estará dando delante de los demás. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso insisto, la mejor actitud de un creyente es aquella que repele los pensamientos vanos y ponzoñosos, porque no solamente nos puede afectar literalmente a nuestro propio corazón, sino también a los que nos oyen. Démosle lugar a los pensamientos sanos y eternos de Dios. Como hay que leer la Biblia, el Salmo 119, verso 113, dice el salmista: los pensamientos vanos aborrezco, mas amo tu ley. Porque ahí está diciendo, en otras palabras, los pensamientos que me provee tu ley son mejores que los pensamientos vanos que pueda tener o que pueda recibir de otros. Por eso hay que saber identificar lo que es vano, lo que está vacío, lo que son pensamientos humanos y concentrarnos en lo que son los pensamientos puros y cargados de las verdades eternas. Amén. Los pensamientos, por lo tanto, puestos como códigos secretos en la oración, son claves para exhibir la sinceridad y honestidad del corazón. Vamos a iniciar una nueva temporada. Vamos a tener un nuevo comienzo. No sé cuál sea su resolución, cuáles sean sus metas. No puedo entender claramente, a menos que conversemos, cuál en realidad son sus expectativas de aquí en adelante. Pero una cosa sí le digo: tenga pensamientos positivos, pero no sencillamente por decir lo mejor está por venir, que ya está trillado el pensamiento. Pero sí podemos decir: lo mejor Dios lo va a poner en nuestro camino. Lo mejor Dios lo va a poner en mi familia. Lo mejor Dios lo va a poner en mi caminar de fe. Lo mejor lo voy a ver cuando yo esté haciendo la voluntad de Dios. Amén. Esas serían las razones sabias para poner nuestros pensamientos en la oración personal. Comience con los pensamientos que cambian la perspectiva de la vida. Si usted ha pensado que no puede, empiece a creer que sí puede. Aunque otros digan, sí se puede, sí se puede. Si usted no lo confiesa personalmente, usted se verá limitado. Yo voy a invitarle para que se ponga de pie y hagamos juntos una oración. Este código secreto es efectivo en la oración. El código de los pensamientos que fluyen sin la mala influencia de la información negativa, sino en la fuerza de las buenas noticias del cielo. No vea las noticias negativas en la tierra. No lea los comentarios de la gente, que ni siquiera lee. Por eso los engañan en las páginas, porque ponen de inmediato un título llamativo y la gente no va a leer. Y además
pierde su tiempo porque no dan al punto, porque el interés de estos lugares en el internet es atraer nada más usuarios que puedan internarse en sus páginas. Pero la gente, sin embargo, empieza a opinar sin haber leído. Y así los agarran y sacan sus pensamientos de frustración, de negativismo que tienen. Oigamos las noticias del cielo. Amén. La noticia de arriba siempre vendrá para fincar nuestra fe en la palabra de Dios. Él no falla, Él no miente, Él no engaña. Él estará ahí siempre para ti, para escucharte, para ayudarte. Él no va a fallar nunca en cumplir con el propósito por el cual te ha llamado. Oremos entonces. Padre bendito, creemos en tu palabra, en esa afluencia de pensamientos positivos y gloriosos que tenemos en ti, Señor. Yo pido que en el poder de tu palabra tú puedas influenciar nuestros corazones para que tengamos lo mejor.